Les damos la bienvenida a este tercer encuentro de la revista La Ley Insolvencia y les agradecemos que estén con nosotros una vez más. Confiamos además en que pronto podamos celebrar estos encuentros de manera presencial. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a los magníficos ponentes con los que tenemos la suerte de contar esta tarde. Modera la mesa el magistrado y director de la Ley Insolvencia, Alfonso Muñoz Paredes. Y conversarán con él tres de los miembros del Consejo de Redacción de la revista, aportando diferentes enfoques sobre cuestiones que vamos a tratar, todas ellas relacionadas con el anteproyecto de reforma concursal que transpone la Directiva de Reestructuraciones. Por un lado, la magistrada Amanda Cohen-Benchetrit y por otro lado, los abogados Carlos Ais Conde y Pedro Learreta Olarra. Yo soy Nuria Meller, responsable de contenidos concursales, y las cuestiones que van a abordar son las que se trataron en la sección Foro de Debate de la revista que dirige Alfonso, relativas al citado anteproyecto que conocimos en agosto pasado. Van a tocar cuestiones, por ejemplo, los concursos sin masa, el nombramiento de experto para recabar ofertas de unidades productivas, la desaparición del plan de liquidación o el debatido procedimiento especial de insolvencia de microempresas, entre otros. Muchísimas gracias de nuevo a los cuatro. Por mi parte, solo indicar a nuestra audiencia que si desean hacer preguntas a los ponentes, nos las pueden hacer llegar a través del panel que tienen a su derecha. Todo vuestro. Apago también mi micrófono y mi cámara. Los asistentes también estarán con sus cámaras y micros apagados. Y vuelvo para el turno de preguntas. Vamos a disfrutar mucho de todo lo que nos contáis, así que gracias y adelante, Alfonso. Muy bien, Nuria, pues muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo encuentro vinculado a la ley Insolvencia. Y como bien decía Nuria, hoy nos acompaña Amanda Cohen, magistrada como yo, especialista en materia mercantil, destinada a la Audiencia Provincial de Córdoba. Pedro Learreta, socio director de Garrigues en País Vasco y Navarra. Y Carlos Ais, abogado de Iparo Bilbao Roca Union. A todos ellos, Pedro, Carlos, Amanda, muchísimas gracias por acompañarnos hoy esta tarde. Y el tema no puede ser de más actualidad, aunque sea de actualidad anticipada. De actualidad porque el texto del anteproyecto, pues con bastante mal gusto, pues se dio a conocer en los últimos días de julio, casi de extraperlo, y en la primera semana de agosto, ya con carácter oficial. Incluso el periodo de alegaciones se abrió durante el mes de agosto. Yo recordaba que me traía a la memoria, aunque no por edad, cuando se legalizó el Partido Comunista ya por la Semana Santa, que intentaban pues que hubiera poca discusión en cuanto a la reincorporación de dicho partido al marco, digamos, democrático. Bien, pues más o menos acierto del prelegislador en cuanto a las fechas. Lo cierto es que lo que hoy nos trae es el contenido del anteproyecto. Contenido que lo cierto es que todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias hacia determinadas partes del muy extenso articulado. Hemos estructurado, como en la propia revista de la que forma parte este webinar, la temática de la siguiente manera para que todos tengan una idea estructurada en la cabeza del desarrollo del webinar. En primer lugar, los concursos sin masa. En segundo lugar, atención a el marco retributivo de la administración concursal, con la tipificación como imprescindibles de parte de los honorarios por ella devengados y la nueva regla de duración del concurso, ya saben, vinculándolo a una regla en principio de 6 meses por cada fase. En tercer lugar, el nombramiento de experto para coadyuvar a la venta de unidades productivas. En cuarto lugar, el plan de liquidación, o más bien su ausencia y la posible sustitución por reglas estereotipadas creadas por el propio juez del concurso. En quinto lugar, la sección de calificación. Y por último, pues casi el tema estrella, por eso lo dejamos para el final, aunque ahora lo anunciemos, que es el procedimiento especial para micropymes, pues que
iba a decir que está teniendo un recibimiento desigual, pero bueno, realmente no es desigual porque la mayoría de los profesionales lo critican más que lo alaban. Aunque realmente no hay institución en derecho que solo merezca críticas, seguro que hay cuestiones que merecen ser tenidas en cuenta. Además, porque, como luego nos explicarán los ponentes, por mucha resistencia interna que tengamos hacia los cambios, hay cambios que van a venir sí o sí, y la cuestión es que, bueno, los acomodemos a la experiencia y sobre todo a la práctica y a las posibilidades de nuestros órganos judiciales. Pues bien, Pedro, Carlos, Amanda, os reitero el agradecimiento y empezamos con los concursos sin masa. Antes, una brevísima introducción. Es verdad que los concursos sin masa son un grave problema del derecho concursal español. Lo eran antes de la Ley 38/2011, cuando huérfanos de regulación recurríamos, con más sentido jurídico que norma, a archivar los concursos, o más bien inadmitirlos a trámite, con un asiento normativo bastante vago en el Reglamento Comunitario de Insolvencia por entonces vigente, y que a partir de la Ley 38/2011 se regula, con muy poco acierto, al menos sistemático, en el artículo 176 bis, tanto apartado segundo como apartado tercero. Lo cierto es que, aunque la jurisprudencia y las resoluciones de la Dirección General de los Registros Notariado nos han venido a aclarar, aunque con un cierto decalaje de 4 o 5 años respecto a que empezamos a sufrirlo en los juzgados, y 6 si tenemos en cuenta la entrada en vigor de la Ley 38/2005, han resuelto, como digo, más o menos el problema de esa existencia vampírica o post-mortem de las personas jurídicas tras la autodeclaración conclusión. Lo cierto es que sigue siendo un problema latente en los juzgados. Yo la semana pasada, sin ir más lejos, recuerdo que el domingo por la tarde hice 5 autos de archivo express. Esto es patológico. Si lo multiplicamos por el número de juzgados que hay en España, salen unas cifras por miles de concursos que pasan por el juzgado prácticamente en un visto y no visto. Ahora se trata de atacar esa realidad mediante unas normas que ahora vamos a tratar de explicar y emitir un juicio crítico, favorable o no, sobre la norma. Bien, ¿quién empieza con los concursos sin más? Pues si queréis, Si no, yo sigo hablando. me lanzo al estrellato. Vamos, en términos generales, creo que la regulación que se contiene actualmente en el anteproyecto, en los artículos 37 bis a 37 quinquies, en términos generales puede ser bien recibida. ¿Por qué? Pues porque en la práctica de los juzgados nos encontramos muchas cuestiones litigiosas relacionadas con este tipo de procedimiento, que además se había convertido en el procedimiento habitual en los últimos tiempos, al menos en los últimos tiempos que yo estaba en el juzgado mercantil. Por tanto, ya digo, en términos generales, yo celebro que haya una regulación expresa de estos concursos sin masa, que también comprende a los concursos con masa insuficiente. Es verdad que me parece que en algún precepto, en particular el 37 ter, creo que debería depurarse la técnica a efectos de redacción de la norma. En concreto, y leo literal, cuando se refiere a las especialidades de la declaración del concurso sin masa, cuando se refiere al llamamiento a los acreedores, habla en su redacción actual de llamamiento a los acreedores que representen al menos el 5% del pasivo. Creo que en realidad lo que quiere decir es llamamiento a todos los acreedores, y después los que pueden solicitar el nombramiento del administrador concursal para que emita ese informe razonado serán aquellos que representen al menos el 5% del pasivo. Quitando esa puntualización desde el punto de vista de técnica de redacción, hay otro punto que a mí me parece que puede causar problemas, y es la cuestión de quién debe soportar el pago de los honorarios de ese administrador concursal,
que ha sido nombrado a petición de los acreedores que representen como mínimo el 5% del pasivo, y que, según la norma, deberá ser soportado el pago de esa retribución por el acreedor o acreedores que hayan solicitado el nombramiento de ese administrador concursal. Hay que tener en cuenta que la finalidad de ese nombramiento es porque pues bueno, existen sospechas o existen indicios razonables de que pueda ser ejercitada una acción social de responsabilidad, de que pueda ser ejercitada, en su caso, una acción rescisoria o de que pueda calificarse el concurso como culpable. De manera que hacer pechar al acreedor con el pago de esa retribución no sé si puede convertirse a la postre en disuasorio del ejercicio de tales acciones. Pedro, Carlos. ¿Sigo yo, Pedro? Bueno, Carlos, sí. Termino yo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, por simplificar la cuestión, yo veo un aspecto o aspectos positivos, veo aspectos de incertidumbre y tengo un cierto toque de escepticismo. Me parece positivo que ahora se precise en la definición de los concursos sin masa, que quede precisada, se amplía lo que es la definición, ya no aquella generalidad del 470 del texto refundido de que no haya masa activa suficiente para los gastos posibles o previsibles del concurso. Ahora se define mucho más lo que es un concurso sin masa y se dice los casos concretos de lo que son. Eso me parece positivo. Incertidumbre, yo tengo dudas sobre lo que puede pasar, primero con los acreedores que decía Amanda, que tienen la posibilidad de solicitar el nombramiento o la designación de un administrador concursal. Claro, el llamamiento se hace a través del BOE. En el BOE se publica simplemente que se ha declarado el concurso a X, pero no se menciona nada de su pasivo. No sé si va a haber que poner cuál es su pasivo en esos llamamientos, porque si no, los acreedores no van a saber si tienen el 5, el 6 o el 20. Hombre, el gran acreedor pues lo puede intuir, pero el resto de acreedores no, con lo cual igual no saben qué hacer. Pero más incertidumbre veo en que habiendo un auto de declaración de concurso sin más pronunciamiento, porque eso es lo que dice el texto, habiendo un auto de declaración de concurso que puede dar lugar por una vía a que se vaya directamente a la conclusión sin ningún acreedor pide la designación de administrador, o que se vaya a la vía de la liquidación si hay acreedores que han pedido el informe y el informe va en un sentido determinado, me parece que puede haber demasiado tiempo entre un auto que declara en concurso a alguien y nada más, y que luego al final se vaya hacia una vía u otra. Pues, eso yo creo que es un periodo de incertidumbre sobre quién toma decisiones, cómo se gestiona, qué pueden hacer los acreedores en ese tiempo, etcétera. Y termino, para ser breve, yo soy escéptico en cuanto a que los acreedores afronten el pago de unos informes que van dirigidos a, en todo caso, a las posibles acciones en beneficio de la masa, que no van a repercutir directamente en sí. Y quizá hay acreedores que piensen que será mejor pagar informes destinados a buscar responsabilidades individuales de los administradores que meterse en esa historia. Es el punto de escepticismo que me queda. Bueno, pues termino yo esta primera ronda diciendo que, en primer lugar, yo creo que coincidimos los cuatro seguramente en eso y los comentarios que se han hecho ya en la revista, ¿no? El que se regule una institución o una figura o una situación, lo llamemos como lo llamemos, que se da tanto en la práctica y que responde a una necesidad real en la práctica, pues yo creo que está bien, ¿no? Mejora la seguridad jurídica y frente a una situación en la que hay una regulación excesivamente parca, inseguridad jurídica y un cierto riesgo de pronunciamientos divergentes entre unos juzgados y otros, a mí que se regule la figura o que se le dé un tratamiento que tienda a ser exhaustivo y por lo tanto uniforme en todos los juzgados me parece en sí mismo bueno. Porque de lo que no hay ninguna duda, a pesar de que tú lo calificabas de patológico, Alfonso, que sí que me gustaría que explicaras, ¿no? la idea, por si es contradictoria con lo que yo voy a decir ahora, para que discutamos un poco, que así nos lo pasaremos bien además. Yo creo que el concurso sin masa es una realidad
estadísticamente notable y que además es una figura, si lo elevamos a la categoría de figura jurídica, que ahora indudablemente lo es, porque hasta ya el sintagma concurso sin masa adquiere el rango de figura de derecho positivo, bueno, la figura es útil y responde a una necesidad, que es que no se tramiten concursos de forma innecesaria con todo lo que eso conlleva. Y desde el punto de vista del deudor también es útil, porque le permite una liquidación rápida y fácil de una actividad. O sea, que desde ese punto de vista, así dicho, yo creo que la figura es positiva y que por lo tanto se le dé un tratamiento legal es igualmente positivo. ¿Dónde está el peligro? Se ha dicho ya en los concursos express, ¿no? En que se utilice como vía de elusión o de fraude. Y la regulación hoy vigente no es demasiado satisfactoria para asegurar que no es así. Pero bueno, lo que ahora introduce el anteproyecto precisamente es un mecanismo, correcto o perfecto o imperfecto, que algo ya habéis dicho y algo diremos también después, pero introduce un mecanismo corrector de ese riesgo de que la figura, por su rapidez, celeridad y una cierta oscuridad en la tramitación, pueda ser el camino para el fraude. Pero si la figura se da, como se ha dado en la práctica, si responde a una necesidad doble, la de la Administración de Justicia y la del sistema en bloque de no tramitar lo que es innecesario y asumir un coste que es innecesario, y la del deudor de acabar rápido con una situación que no conduce a nada. Y en tercer y último lugar, se busca una fórmula que equilibre los intereses en juego, estos y los del acreedor, para que no se le defraude. A mí me parece que el concurso sin masa está fenomenal y creo que es una forma de evitar algunas de las cosas que ocurren en los juzgados de lo mercantil. Dicho esto, pues probablemente el mecanismo que en este momento está planteado en el anteproyecto pues es imperfecto, ¿no? Algunas de las cosas habéis dicho, igual en una segunda vuelta pues tratamos de cubrir todas las que se nos han ocurrido de problemas o limitaciones que tiene la regulación. Pero, repito, a mí no me parece tan patológico si se articula como parece que la norma pretende articular. Sí, no, recojo el guante, Pedro. A mí no me parece patológica la figura. De hecho, al final la regulación de la Ley 38/2011 es una reacción del legislador ante una realidad que tenía que acometer, no podía ignorarla. Yo creo que la nueva regulación es mejor que la que teníamos, con sus fallos que creo que hay que depurar. Lo que considero que es patológico no es la figura, sino muchas veces su uso. Porque me da la impresión de que hay veces que la ausencia o insuficiencia de masa se busca deliberadamente para conseguir un auto de archivo, de declaración-conclusión, para utilizarlo como escudo frente a demandas de responsabilidad de administradores. Si bien lo pensamos, salvo supuestos de crisis súbita, que no son los más frecuentes en la práctica, la insolvencia aparece de forma gradual. No digo que siempre vaya a desarrollar los 3 estadios de probabilidad, insolvencia inminente e insolvencia actual, porque hay veces que esta secuencia falta alguno de los hitos. Pero que pasemos de repente de una situación de absoluta liquidez a otra de absoluta iliquidez no es el escenario que yo con más frecuencia me haya encontrado en todos estos años en la instancia. Dicho esto, hay veces que quizás por ignorancia los acreedores frente a un auto de declaración-conclusión piensen que las puertas están cerradas o que se ha obrado de forma diligente por los administradores, cuando muchas veces no es así. De hecho, si nosotros como jueces del concurso examináramos con rigor la posibilidad de una calificación culpable, con la limitación de que nuestra cognición es muy reducida en esa fase, solo tenemos lo que nos presenta interesadamente el deudor y no va a confesar que va al concurso con retraso, hacer un juicio sobre la calificación del concurso culpable, pues bueno, es un brindis al sol, porque realmente no tienes argumentos.
pero sí hay un cierto indicio de que el concurso puede venir con cierto retraso. Porque si hubiera venido antes, probablemente no tendríamos una ausencia tan destacada de masa que hace imposible su tramitación. Dicho esto, yo creo que la regulación que se propone es mejor. Es mejor para el deudor, es mejor para los acreedores, porque al menos les da la posibilidad, libres son de aceptarla o no, de intervenir, es verdad, que sufragando el coste del informe de la administración concursal, y también creo que es mejor para la tranquilidad de conciencia del juez del concurso, de que no está cerrando una empresa en falso. Para el deudor quizás prefiriera un cierre exprés en unidad de acto, y aquí son 3 los actos. Podemos llegar a dictar hasta 3 autos. Para los acreedores, yo creo que todos los que estamos en el mundo, como decía Carlos, creemos que van a preferir costear su propia acción de responsabilidad en su exclusivo beneficio que hacer un acto de generosidad, aunque tengan posibilidad de recobro de esas cantidades. Pero claro, para eso tienen que obtenerse bien en la acción social, las rescisorias son la calificación, réditos suficientes para cubrir esos costes, y eso es mucho aventurar. Para el juez del concurso, desde el punto de vista de trabajo, va a ser más, porque vas a tener que dictar 3 autos en vez de 1 y vas a tener que examinar más cuestiones. Sí es verdad que te quedas con más tranquilidad de conciencia en el sentido de que no declaras, concluyes y además introduces en tu parte dispositiva del auto un mandato de extinción, que ahora se suaviza, aunque yo creo que el efecto extintivo es el mismo. Ahora se habla de un cierre provisional que pasado X tiempo, que creo que hay que corregir, porque creo que está mal el elemento temporal del que habla la norma, lo que se está refiriendo, está tomando como referencia temporal la reapertura para persona física y no jurídica, pero más allá de estos detalles que son de limado del texto, creo que las perspectivas son mejores de lo que teníamos. Vamos a tener más o menos archivos express, aunque ya no vayan a ser tan express. Yo creo que se va a reducir el número. Creo que se va a reducir el número porque, en principio, uno puede pensar que no por la parte de los acreedores, porque yo no creo que ese llamamiento vaya a ser muy exitoso. Creo que va a ser absolutamente excepcional, que acudan al juez del concurso dispuestos a patrocinar el nombramiento de administrador concursal. Pero creo que la simple posibilidad va a asustar a algún deudor que pueda tener acciones rescisorias potenciales, que pueda tener una acción social potencial o que pueda tener también una calificación culpable. Y creo que puede optar en ocasiones por algo más patológico todavía, que es el cierre de hecho, sin acudir al concurso express. Vamos a tener que esperar muy poco. En unos 2 o 3 trimestres vamos a tener estadísticas sobre cómo está funcionando el archivo express y, bueno, a ver cómo se desarrolla en la práctica. Si os parece, pasamos a la segunda cuestión que, bueno, está ligada, al menos desde el punto de vista de la retribución de la administración concursal, a lo que antes hablábamos de los concursos sin masa. Sabemos que ahora, si tuviéramos que trazar, digamos, casi el mapa genético de los concursos en España, son concursos sin masa o con poca masa, concursos abrumadoramente liquidatorios, pero también concursos que es verdad que más lo que llamamos en juzgados viejos que los nuevos, se dilatan más de lo necesario. Quizás por ello el legislador tiene una cierta obsesión, quiero entender que bien intencionada, de reducir la duración muy extendida en el tiempo de los concursos y en una triple vertiente en cada una de las fases. Que la fase común no se nos bloquee, no se nos convierta en un embudo incidental, aunque cada vez hay menos incidentes, es lo cierto, y que la fase de convenio, que suele ser
la menos dilatada en el tiempo, salvo algún avatar procesal, pero que no suele ser lo más corriente, y donde sí es verdad que los concursos tienden a eternizarse es en la fase de liquidación. Y para cada una de estas fases se establece una regla aproximada de duración temporal que, digamos, no es categórica, se puede superar, pero que sí puede tener efectos y efectos muy nocivos para la retribución de la administración concursal. Y ligado también con esto es la nueva categoría de créditos imprescindibles. No es que la categoría cambie, porque la tenemos desde la Ley 38/2011, pero sí se ha optado por tipificar determinados créditos como imprescindibles, lo cual, como juez, aún en la instancia, agradezco mucho, porque desde que el Supremo abrió aquella vía de la autorización judicial, cada crédito imprescindible o cada grupo de créditos imprescindibles, muchas veces más de un grupo por cada concurso, al final de ejercicio son muchas autorizaciones judiciales y ralentiza mucho nuestra propia respuesta como jueces. Luego, al menos los créditos imprescindibles que se tipifiquen por el legislador como tales, al menos ahí la administración concursal estará excusada de presentar la solicitud de autorización al juez del concurso. Bien, pues os someto a consideración la nueva regla de duración temporal del concurso de cara a la retribución de la administración concursal y la tipificación como créditos imprescindibles de una porción de honorarios de la administración concursal. No sé si exclusiva y excluyente, cómo interpretar ese en todo caso, con que principia el proyectado precepto del 250, o bien se podrán considerar como imprescindibles otros honorarios distintos de los liquidatorios, pero en ese caso imperativamente sujetos a la autorización judicial. Bien, antes, si os parece, invertimos el turno. Antes empezó Amanda. ¿Empiezas ahora tú, Pedro? Muy bien. Pues estupendo. Empiezo por la primera cuestión, la de la afectación de la regla de duración. Y bueno, al respecto, vamos a ver. Casi, para quienes no hayan leído el anteproyecto, básicamente lo que establece la regla es una reducción. ¿Me oís bien, Alfonso? ¿Me oigo yo con un cierto eco? Sí. Yo te oigo bien. Amanda parece que no tanto. No, es que se oye con eco. Y a ti. Si nos muteamos. Eso es. Gracias. Bueno, bien, gracias. No, que decía que básicamente la regla lo que establece es una reducción al 50% del importe de los honorarios en la hipótesis de que el concurso prolongue su duración más allá de esos 6 meses, con alguna excepción, ¿no? Pero esta es la idea. La idea, que lo explicaba en alguno de los comentarios que publica la ley, lo explicaba Olga, claro, la idea hay que encajarla en su origen en la directiva, que expresamente habla de la tramitación rápida de los concursos, no solo eficientes, sino que emplea el epíteto rápido. O sea, que eso es un objetivo que el legislador debe perseguir y aquí pues se le ha ocurrido al legislador que esta es una forma de hacerlo rápido. Entonces, a mi modo de ver, más allá de lo que molesta la idea de que, en fin, se atribuya la duración del concurso exclusivamente a la acción del administrador concursal, lo cual es absurdo si alguien lo pensara, porque sabido es que no es ni mucho menos así, desde luego no en la mayoría de los casos, sino que el retraso se debe siempre a otras razones, ¿no? Pero fijaros, yo frente a ese tono general negativo, que no es que discrepe de él, yo le daría la vuelta y diría, bueno, exactamente cuál es la naturaleza de esa consecuencia económica que tiene para el administrado, ¿no? Se está bajando la retribución, de modo que es un baremo distinto de fijación de la retribución, lo que equivaldría tanto a como decir que hay una prima de retribución al administrador concursal que, además de hacer las cosas es rápido. No es que se te reduzcan los honorarios, sino que se te duplican si consigues, podría ser una visión distinta, si consigues que el concurso se tramite en un tiempo rápido, de modo que se estimula en lo que esté al alcance del administrador concursal. Otra posibilidad es considerar que es una sanción pura, económica. Si es una sanción, nos llevaría también a preguntarnos si es compatible y hasta qué punto con la responsabilidad pura por
actuación negligente o la responsabilidad por daño del administrador concursal, o si es realmente una regla de objetivación de la responsabilidad, ¿no? Que habría esa tercera posibilidad. No, mire usted, atribuimos un daño consecuente a la demora que le imputamos a usted y ese daño lo evaluamos de manera objetiva y irrefutable en el 50% de sus honorarios, lo cual excluiría o debería excluir la acción de responsabilidad por demora, ¿no? Si es que realmente se concluye en que hay culpabilidad del administrador. Entonces, me parece que según cuál sea la naturaleza jurídica de esa consecuencia económica, la valoración puede ser una u otra, ¿no? Si nos quedáramos en el primer caso, o sea, si fuera esto una suerte de prima invertida a la acción del administrador concursal, pues a mí, si el arancel está correctamente calculado y la prima es un estímulo, pues tampoco me parece mal. Oye, puede ser una prima por hacer las cosas rápido, si es que hacerlas rápido tiene un valor. Porque esas primas por hacerlo rápido también ocurren en otros lugares o por hacer mucho, ¿no? Hasta en la función judicial. Si se hace rápido y se hace muchas veces, pues hay primas y es hacerlo rápido y muchas veces no significa que se haga bien, hay que hacerlo además bien, pero es una nota, ¿no? Y en cambio creo que si es una sanción, es desde luego inasumible y debería tener una regulación distinta, y si es una pura objetivación de la responsabilidad, pues a mí tampoco me gusta nada, porque creo que el régimen hasta ahora existente de responsabilidad por culpa del administrador concursal, que no es más que una aplicación específica de un sistema de responsabilidad civil puro, pues me parece adecuadísimo y creo que en lo que ha tenido que funcionar ha funcionado muy bien, ¿no? Como disuasorio o como mecanismo de represión de conductas indebidas. Así que lo que me cuestiono es eso, sin parecerme tan mal como a todo el mundo, porque estando de acuerdo en lo obvio, y es que cargar la demora en el administrador concursal es una insensatez, pero bueno, planteémoslo de la otra manera, ¿no? Y si se está primando esfuerzos o incluso estímulos que el administrador concursal pueda llevar a la oficina judicial para que aquello vaya rápido, pues ni tan mal. Es interesante lo que ha dicho Pedro. Me ha gustado mucho esa visión optimista del derecho, Pedro. Sí, Carlos. Vale, perdona. No, digo que es interesante lo que estaba planteando Pedro de analizar la naturaleza jurídica de lo que se pretende con esto. Y se nota, Pedro, que eres abogado y que eres buen abogado, porque el poder pensar que la prima consiste en que no te reduzcan los honorarios, yo creo que es darle la vuelta a la situación completamente. La prima debería ser mejorar los honorarios en el caso de que usted consiga la tramitación en determinado tiempo. Es una de las cosas a discutir. Yo lo que veo, o lo que me parece es que el planteamiento no es muy coherente. Si se considera, como considera la ley, que el administrador concursal es una figura esencial, colaboradora de la justicia y del juzgado, el equipararle de manera automática equiparar la dilación en el proceso con la actuación del administrador concursal y, por lo tanto, si no se cumplen estos hitos temporales, usted ve rebajada su retribución, yo creo que es una falta de coherencia en el planteamiento. Porque al final lo que se está haciendo es trasladar unos problemas que pueden no ser causados por el administrador concursal, se le están trasladando a ese profesional. Y yo soy más partidario de primar la gestión, primar al eficiente y sancionar o castigar al que no resulta eficiente, pero no a través de un sistema objetivo, no a través de un sistema en el que si pasan 3 meses usted ve reducido un X% su retribución. No, yo creo que la retribución será la que se marque y sí, yo pondría primas de gestión, que puede ser mayor acicate o mayor estímulo para conseguir que el administrador concursal esté detrás de los que tienen que mover en algún momento determinado un concreto papel que es el que está paralizando o retrasando el proceso. Pero coincido con Pedro en que a mí no me parece mal la idea de poner determinados mecanismos que contribuyan a agilizar el proceso. Eso no me parece mal. Y incluso el poner unos calendarios determinados que son los que haya que cumplir. Lo que no veo razonable es que automáticamente se considere que solo uno es el culpable de esas posibles dilaciones. Y no sé si comento algo también de la imprescindibilidad de los créditos en los casos en que no sea suficiente, insuficiencia de masa. Con la expresión en todo caso,
que has citado tú, Alfonso, yo creo que ahora el anteproyecto va a dejar abierta la lista de cuáles se consideran gastos imprescindibles para concluir la liquidación. A mí me da la sensación de que con el primer párrafo lo que se dice es que los gastos imprescindibles para la liquidación son los que hay que pagar a partir de ese momento concreto y que luego, al empezar el siguiente párrafo con en todo caso se considerarán imprescindibles y los que cita, yo creo que deja abierta la posibilidad en el sentido que dice, estos sí o sí son imprescindibles, no cabrá discusión sobre ello, pero no impedirá que pueda haber otros que también sean considerados imprescindibles. Y entonces ahí nos tendremos que plantear si para esos otros gastos imprescindibles necesitaremos acudir a los criterios de la sentencia del Supremo, que era lo que comentabas tú, que tenemos que probar esa necesidad precisamos de la autorización judicial o no. O sea, volvemos a estar en esa misma situación. Unos son imprescindibles porque ya los marca la ley y los otros necesitaremos antes explicarlo, informar al juzgado y que el juez determine que son imprescindibles. Yo tengo la duda, pero supongo que al final sí, que se llegaría a un sistema similar. Sí. Vale, Amanda. pues tomo la palabra. Bueno, yo creo que en términos generales coincido con los compañeros de mesa. Yo creo que este precepto debe explicarse recordando cuál es el espíritu de la directiva. En relación con la directiva, siempre que tengo que explicar a qué ideas fuerza responde, siempre menciono tres, que son por una parte la flexibilidad, en el sentido de que es una directiva de mínimos y eso hay que recordarlo y se deja la concreción por parte del legislador nacional de muchos aspectos, muchos de ellos relevantes que se incluyen en el propio texto de la norma europea. La segunda idea fuerza clave es la de la viabilidad, de manera que solamente cabe hablar de reestructuración temprana de la empresa viable, pues en caso contrario lo que procede es la liquidación. Y la tercera idea clave, y esto enlaza directamente con el precepto que estamos analizando, que es el artículo 86 del anteproyecto, es la de la eficiencia, incremento de la eficiencia. Y esto ya se proyecta sobre todos los aspectos de la directiva, pero no sobre todos los aspectos expresamente contemplados en la directiva, sino sobre todo nuestro ordenamiento preconcursal y concursal. Y posconcursal. Me refiero a que se aplicará cuando estemos hablando de una reestructuración, se aplicará cuando estamos hablando de un procedimiento de insolvencia con todas las posibles fases de ese procedimiento de insolvencia y se aplicará también o se debe conseguir también ese incremento de la eficiencia en la exoneración del pasivo insatisfecho. En la medida en que una determinada medida pueda contribuir a ese incremento de la eficiencia, bienvenida sea. Ahora bien, la cuestión es si esta medida, incluida en este artículo 86 referido a la retribución del administrador, es idónea para la consecución de ese objetivo. Y respecto de ese punto en concreto, tengo que decir que en general en la vida soy más partidaria de los estímulos positivos que los negativos. Los negativos suelen funcionar mal, o sea, y basta comprobarlo con los hijos. Es decir, siempre funciona mejor un estímulo positivo que un estímulo negativo que ya los tienes enfrente, de morros. Después, a mí, o sea, yo cuando leo la regla de la duración del concurso lo interpreto como si se estableciera en el caso de la fase de común y en el caso de la fase de convenio, como una presunción juris tantum de falta de diligencia del administrador concursal si esa fase dura más de los 6 meses. Como es una presunción juris tantum, obliga al juez mercantil, ya de por sí sobrecargado en la mayoría de los casos, a hacer un esfuerzo de justificación para explicar que en el caso concreto esa fase común o esa fase de convenio se ha alargado más allá de los 6 meses y que por favor que eso no tenga una consecuencia o una repercusión negativa en los honorarios de la administración concursal. Pero es que en el caso de la fase de liquidación es una presunción juris de jure, es decir, es que el juez no puede hacer ninguna justificación sobre las causas que han determinado el alargamiento o la prolongación de la fase de liquidación más allá de los 6 meses. Entonces, creo que se podría
conseguir ese mismo objetivo del incremento de la eficiencia utilizando otro tipo de estímulos y quizá estaríamos todos mucho más cómodos. Y en relación con el 250, completamente de acuerdo con lo que ha señalado Carlos, es decir, el 250 establece una relación de créditos imprescindibles, pues que con esa frase, esa expresión inicial de en todo caso, y mencionando 3 ejemplos, pues entiendo que es una relación meramente ejemplificativa, no números clausus sobre los créditos que se pueden considerar imprescindibles para concluir la liquidación, que por otra parte se plantea una cuestión interpretativa, porque si la finalidad de esos créditos imprescindibles es la de concluir la liquidación de la masa activa y en el caso de la retribución de la administración concursal y auxiliares delegados se comprenden los honorarios devengados durante los 12 primeros meses de la declaración de concurso, ahí habrá actuaciones que sí coadyuven a esa finalidad de liquidación de la masa activa y otras actuaciones que no tengan propiamente esa finalidad. Muy bien, estamos siendo muy ordenaditos con el tiempo. Vamos con la tercera cuestión, que es el nombramiento de experto independiente, y os voy a interrogar por el siguiente orden. Primero Carlos, luego Amanda y finalizaremos con Pedro. Pongo el micrófono, que si no, no se me oye. Bueno, aquí de lo que estamos hablando, de lo que se nos plantea es la posibilidad que contempla en este proyecto del nombramiento de un experto en reestructuraciones para que recabe ofertas para la adquisición de una unidad de negocio. Vale, yo aquí veo un aspecto positivo, un aspecto negativo y otro que todavía no tengo muy claro si va a ser positivo o negativo, aunque tiene cierta tendencia hacia la negatividad. Como aspecto positivo, por empezar lo bueno, yo creo que el dotar al sistema de concursal de un elemento de transparencia y de concurrencia para la búsqueda de compradores de una unidad de negocio, de una unidad económica en funcionamiento, me parece positivo. Todo esto tiene relación o deriva de las experiencias PREPAC, que aquí hemos tenido experiencias en los juzgados de Barcelona, etcétera, etcétera, y como idea y como planteamiento me parece muy positivo, me parece muy atractivo. Donde tengo el punto de incertidumbre es en el sistema de nombramiento de ese experto en reestructuraciones, porque si para recabar esas ofertas se sigue el sistema que prevé el mismo texto del anteproyecto, creo que es el artículo 678, si se sigue ese sistema que permite que permite al deudor proponer un experto o a acreedores, pero también al deudor, si se establece ese sistema, pudiéramos acabar teniendo un administrador concursal que haya sido designado por el deudor, porque la intervención del experto no significa que no vaya a acabarse en concurso. De hecho, expresamente se dice que no se paralizan los plazos para la solicitud de concurso, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se nombra a ese experto a petición del deudor, aunque lo nombre el juzgado, pero puede ser a petición del deudor, podemos acabar teniendo de administrador concursal al experto en reestructuraciones que había sugerido el deudor, lo cual puede crear un clima de desconfianza en los acreedores. Y lo que sí me parece negativo en la regulación que se pretende es lo que yo llamo, y he escrito en algún sitio, el crear el empresario a plazo fijo. El imponerle al adquirente de la unidad productiva la obligación de mantener la actividad durante 3 años, a mí me parece que va a retraer mucho a posibles inversores, porque la obligación de mantenerse durante ese tiempo es bajo la pena de que cualquier afectado pueda reclamarle los daños y perjuicios si cierra la actividad, si cesa la actividad anteriormente. Claro, el empresario que apuesta e invierte por un negocio, por la continuidad de un negocio, estará pensando en las incertidumbres económicas de lo que va a hacer a partir de ese momento. Pero, claro, aquí se le impone una carga
de que, ojo, que igual también te tienes que hacer cargo de lo anterior, porque se habla de los afectados, que es abrir una vía muy amplia. Creo que eso puede retraer. No, es como si le decimos a cualquiera que quiere poner en marcha un negocio, un empresario que quiere empezar mañana, usted está obligado a mantener su actividad durante 2 años. Y bueno, pues no sé dónde queda la libertad de empresa y todo eso. Me parece que es un punto, bueno, sin entrar en grandes teorías jurídicas, pero un punto que puede retraer a los inversores. Usted está obligado a mantener la actividad 3 años. Hombre, pues sí, yo lo quiero, 3 o 15, pero no sé si esa obligación me ayuda a tomar la decisión de invertir. Bueno, la primera cuestión que me pregunto en relación con el nombramiento del experto y el régimen de ventas de unidades productivas en Prepac es si esto es transposición directa de la directiva. Es decir, eso es la primera cuestión que me surge, más que nada porque al hilo de los protocolos que han elaborado los compañeros, primero los compañeros de Barcelona en ese protocolo de 20 de enero de 2021, posteriormente en la guía de buenas prácticas de Madrid, aunque en esa guía no se recoge el régimen de venta en Prepac, precisamente por falta de amparo legal en este momento, y posteriormente los compañeros de Baleares, pues esa es la primera pregunta que me planteo. Y creo que puede considerarse transposición de la directiva en la medida en que contribuye al incremento de la eficiencia. Volvemos siempre al elemento que se repite en cada ocasión. ¿Cómo podemos incrementar la eficiencia? Bueno, pues esta es una de las medidas que pueden incrementar la eficiencia. ¿Por qué? Pues porque permite una anticipación de las operaciones liquidatorias incluso antes de la presentación de concurso, aunque después el momento procesal en el que el deudor puede presentar esa propuesta por escrito vinculante de adquisición por un acreedor o un tercero de la unidad productiva es con la declaración de concurso, conforme al 530 del texto refundido de la ley concursal. Entonces, en la medida en que podemos ir preparando esas operaciones de venta antes de esa solicitud de concurso, contribuye a ese objetivo de incremento de eficiencia y bienvenido sea. En relación al nombramiento del experto, pues hay modificaciones importantes o variaciones importantes entre el régimen que se ha recogido en el anteproyecto y el que se recogía, por ejemplo, en el protocolo de los compañeros de Barcelona. En el caso del protocolo de los compañeros de Barcelona, la vía articulada ante la ausencia de una vía legal expresa era la de la comunicación del 583 del texto refundido de la ley concursal. En este caso encontramos ya con una regulación específica, todavía proyectada, pero bueno, nada hace pensar que vaya a desaparecer del texto. ¿Y quién puede pedirlo? O sea, es importante tener en cuenta que puede ser el deudor, ya sea persona natural o jurídica, cualquiera que sea el sector de actividad al que se dedique, pero que ese deudor se puede encontrar en situación de insolvencia actual o inminente y también en situación de probabilidad de la insolvencia. En relación con las funciones de ese experto nombrado, ha sido muy criticada la redacción de la normativa que se recoge, vamos, de la norma proyectada. ¿Por qué? Porque parece reflejar la imagen o proyectar la imagen de un experto absolutamente pasivo que se limita simplemente a recabar ofertas, las ofertas que les presenten. Yo, la verdad, no sé si estoy equivocada, probablemente lo esté, pero no lo interpreto de esa manera. Interpreto que tiene a lo mejor de una manera puramente voluntarista, pero creo que tiene más que ver su función con la que precisamente se le ha atribuido en los protocolos que han contemplado la venta de unidad productiva en los diferentes juzgados. Es decir, una función que es activa. Una función activa de comunicación con todos los implicados. Una función activa de ver cuáles son las ofertas que se hacen por la unidad productiva. Una función activa también de familiarización con el negocio, porque cabe la posibilidad de que ese experto posteriormente se convierta en administrador concursal si no se revoca su nombramiento y en el caso de que haya un posterior concurso. Y después, una función que para mí
es la clave de esta figura, que es la de garantizar la transparencia del proceso de venta de unidad productiva, la mayor publicidad y la concurrencia de un mayor número de postores en estas ventas de unidades productivas. Una cuestión que a mí me resultaba ya chocante o peliaguda en los protocolos, y ahora tampoco llego a verla clara, es la cuestión de la retribución. En el protocolo de Barcelona, y creo que ya ha habido alguna resolución al respecto, si no recuerdo mal, la última era del Juzgado Mercantil 11 de Barcelona, de 18 de junio de este año, se dice que esos honorarios del experto se consideran como crédito contra la masa del 246 siguientes del texto refundido y que se cobrarán se percibirán por el orden establecido en el 429 del texto refundido de la ley concursal. A mí la verdad es que se me ponía un poco la piel de gallina, porque si todo va bien, perfecto, pero si alguien eleva la voz lo más mínimo respecto al percibo contra la masa de esas cantidades, ahí tenemos el problema. ¿Qué problema veo yo a la redacción actual del anteproyecto? Dice que la retribución será fijada por el juez en el auto en el que se proceda al nombramiento del experto y que tendrá en cuenta el valor de la unidad o unidades productivas. ¿Cómo fijamos? O sea, yo ya me pongo en el papel de juez y cómo fijamos esa retribución. Pero es que además la cosa se complica porque dice que podrá tenerse en cuenta a los efectos de esta retribución total o parcialmente el éxito de la operación. No me acuerdo exactamente los términos concretos, pero vienen a identificarse más o menos con esta idea. Con lo cual a mí se me plantea si esa obligación que tiene el experto es una obligación de medios o una obligación de resultado. Con lo cual veremos en qué queda la cosa. Pues por mi parte coincido en todo lo que habéis dicho y le añado alguna cosa. Bueno, con carácter general, me parece evidente que el regular, vuelvo a lo mismo que decía con respecto al concurso sin masa, me parece que regular en el texto como derecho positivo cuestiones como esta es esencial. O sea, el no hacerlo, por mucho que haya protocolos elaborados con una sistemática y exquisitez técnica y aplicados de forma eficaz, pues eso es una fuente de inseguridad jurídica por todo, ¿no? No puede ocurrir que en unos sitios haya un protocolo y en otros no, y que el protocolo se aplique aquí y allí se aplique, pero de aquella manera, sin soporte normativo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, esto está muy bien y es introducir el PREPAC en la ley concursal, lo que merece una valoración favorable. Segundo, con respecto al experto y algunas de las cosas que habéis dicho, Carlos y Amanda, pues a mí me parece, discrepando, pero como siempre por discrepar un poco de ti, Carlos, que el nombramiento del experto que efectúa el juez, aunque traiga causa de una propuesta inicial por la vía de la reestructuración, ¿no? Por esa referencia que tú haces además en los comentarios al 600 y pico, que puede ser el deudor el que plantee la propuesta de designación en un nombre, pues no debería generar mayor problema. Al final, la designación de expertos que hace un juez o hace el registrador mercantil, lo mismo que el nombramiento de auditores que hace voluntariamente una compañía. Esa gente no son necesariamente trapaceros porque los nombra el deudor y están concertados con él para hacer cosas raras, al revés, ¿no? Muchas veces es lo contrario, lo que garantiza precisamente es el prestigio y la responsabilidad de una determinada persona que se dedica a eso. Por lo tanto, a mí, desde esa perspectiva, me parece bien incluso que sea el deudor el que pueda dirigir un nombramiento y proponerlo al juez precisamente por experiencias en el sector, por especialidades, por precedentes, qué sé yo, por razones varias, ¿no? Lo de la retribución que dice Amanda, pues es un desastre, porque yo creo que el 224 Quater trata de trasladar a un terreno normativo algo que no se puede trasladar. O esto lo llevamos a un arancel o si no, no se puede aplicar, porque sabemos que en el mercado privado este mundo del corporate y las transacciones se somete a unos pactos que tienen unas reglas de retribución de los expertos pues muy especiales. Y esas reglas no se pueden llevar a un plano normativo, es imposible. Pero claro, decirle al juez que establezca él, según su criterio discrecional, una retribución variable o de éxito, me parece una fuente de problemas de todo. Y por último, hay una cosa que ha dicho Carlos, en la que estoy totalmente de acuerdo, cuanto a que esta limitación de los 3 años, desde un punto de vista de política legislativa o si se quiere incluso de filosofía, es, en fin,
es chirriante, ¿no? Cuando menos, es porque es contraestimulante, o sea, es lo contrario. Oiga, usted viene, pero además le obligo, ¿no? No tiene demasiado sentido. Pero es que además la regulación aquí nuevamente o el texto es un desastre. O sea, el 224 septies, por cierto, ya lo digo también, que si no me quedo tranquilo, esto de bis, ter, quater, quinto, o sea, esto es algo de verdad, o sea, cuando además se trata de preceptos de una línea, o sea, esto es algo horrible que quien sea que lo quite. Amanda, tú que estás más cerca de esta, que lo quiten, por favor, lo pido yo. Bueno, yo lo que veo fatal son esos artículos que son sexys, porque yo me pongo hasta roja, o sea, no, suena a otra cosa. El sexiest es el de todos el más excitante, sin duda. Ese es el único que yo mantendría, el sexiest. Los demás los quitaría, no, pero es un horror, ¿no? Como técnica de redacción. Pero en este caso, y con esto termino, Alfonso, el 224 septiester, que es el que regula lo de los 3 años, está redactado de una forma nefasta, porque dice que hay una obligación en el sentido jurídico del término. ¿Cómo sería exigible esa obligación? Que de incumplirse, habla de incumplirse este compromiso, aquí cambiamos el término, de obligación pasa a ser un compromiso, dará lugar a que cualquier afectado pueda reclamar la indemnización de daños y perjuicios causados. Esto, desde el punto de vista de regulación de una responsabilidad civil, que parece que es a lo que apunta, a una suerte de responsabilidad civil por incumplimiento de una obligación de rango legal, aunque establecida judicialmente en ese caso cuando se aprobara, es que es nefasto. O sea, abre todas las vías de agua que uno pueda imaginar en cualquier cuestión de responsabilidad por daños, ¿no? Con lo que es nefasto. Por lo tanto, no solo por la filosofía que tú dices, Carlos, que es evidente, ¿no? ¿Por qué le vamos a limitar 3 años a un señor? Pues hará lo que pueda este hombre. Pues si se acaba en 6 meses, bastante desgracia tiene el hombre que su negocio se ha ido a la ruina en 6 meses, ¿no? Pero además es que está pésimamente regulado. Por lo tanto, y en resumen, bien, pero queda mucho camino por andar en esto del prepack legal. Bueno, bien, pero mejorable y en algunos aspectos muy mejorable. Muy bien, vamos con la cuarta cuestión, que es la relativa a la pretensión de agilización de la liquidación, pues quitando pues la piedra clave que era el plan. Yo recuerdo que hace 3, 4 años tuvimos en el juzgado un pico de observaciones común a todo el territorio, de observaciones a los planes de liquidación. Esto dilataba muchísimo porque el plan de liquidación se convertía en lo más complejo del concurso. Tenías alegaciones prácticamente de todas las entidades bancarias que tuvieras personadas y te lanzaban, y digo bien lanzaban, una suerte de alegaciones estereotipadas que lo primero que tenía que hacer la administración concursal y luego el juez del concurso era su criba. Porque a lo mejor tenían 30 de modelo que aplicables al caso eran 1/3. Esto al final, ¿en qué se traducía? En unos tiempos de respuesta poco presentables. Ahí yo comencé a diseñar unas normas que unifiqué conmigo mismo en la soledad para que regieran al menos en mi juzgado. Las circularicé por los colegios y la verdad es que fue la mejor idea que he tenido en 15 años, porque es que ahora se aprueban pacíficamente en mi juzgado todos los planes de liquidación. Y claro, el tiempo de respuesta es sencillísimo. Primero, porque no tienes más que mirar para ver que se ha asumido, y estoy muy agradecido, los criterios del juzgado. Y eso me permite saber cómo se van a desarrollar todas las liquidaciones y segundo, poner el auto con carácter prácticamente inmediato. A lo mejor hemos reducido el tiempo de respuesta a una cuarta o una quinta parte, sin exagerar. Y esto en un juzgado que en principio no es de los colapsados, como pueden ser en otras poblaciones con mayor carga de trabajo. Bien, desde este punto de vista, el legislador hace algo similar a lo que hemos venido haciendo en estos últimos años, pero ha ido más allá todavía. Ya se atreve a quitar el plan de liquidación. Y me gustaría saber qué opinión os merece aquí. Ya os anticipo también el orden. Seguiremos, en principio haremos por Amanda y luego seguiremos por Pedro para finalizar con Carlos. A ver, yo en términos generales lo recibo muy bien. También tengo que decir
que es que dentro del concurso, cuando estaba de juez mercantil en Málaga, la parte que más odiaba era resolver las observaciones al plan de liquidación y las secciones de calificación. Entonces tampoco, o sea, es que no soy objetiva, o sea, se me nota. Que sea positivo directamente quitar el plan de liquidación y dotar al juez del poder para establecer reglas especiales que se ajusten a las características del caso concreto, en términos generales creo que puede ser bien recibido. Y que además todo eso conduce a ese objetivo tantas veces reiterado, que es el de evitar dilaciones innecesarias en el procedimiento. Hay algún punto que desde luego comparto por completo, que es el de todas las cuestiones relativas a esas reglas especiales. Si hay alguien que no está de acuerdo, solamente pueden ser discutidas por vía de recurso de reposición para evitar mayores dilaciones con un recurso devolutivo. Y hay otras que me plantean mayor duda, y me refiero a la posibilidad de que, habiendo apreciado el juez o incluso con la ayuda de la administración concursal, habiendo valorado la conveniencia de aplicar en ese caso concreto unas reglas especiales de liquidación y no las normas del 421 y siguientes del texto refundido de la ley concursal. Sin embargo, los acreedores ordinarios que representen el 50% del pasivo puedan derogar o pedir la derogación y además es absolutamente vinculante por los términos en los que está redactada la norma proyectada de esas reglas especiales. Eso me plantea más duda y sinceramente no llego a ver a qué finalidad responde. Entiendo que responde a la idea de que como hay una masa importante del pasivo que apoya esa derogación, pues entonces se dejan sin efecto, pero ¿quién más cualificado que la autoridad judicial con la ayuda de la administración concursal para poder ver la necesidad de ese concurso en concreto? Pienso. Pues por mi parte la valoración es en este caso muy positiva. Así lo vi desde el principio, así lo escribí y es el resultado de mi propia experiencia. Y de haber conocido la tuya, Alfonso, no es por hacerte la pelota aquí públicamente, pero la he conocido como puro lector, no la he sufrido nunca, o sea, igual si la hubiera sufrido no la valoraría, pero cuando la conocí y la leí, pensé, claro, es que esto es lo único que tiene sentido, es que los planes de liquidación, en mi experiencia he leído muchos, no he hecho nunca uno porque no soy administrador, nosotros no somos administradores comerciales, pero he leído muchísimos. Y buenos he leído, buenos de verdad cuando la situación lo exigía, he leído pocos. ¿Por qué? Porque no es fácil, es verdad, porque hay que hacer un trabajo muy de detalle. Entonces, la tramitación es una lata, demora enormemente la puesta en práctica de las reglas de liquidación y yo creo que conduce a nada. Por lo tanto, suprimirlo para ganar celeridad y darle un papel más relevante al juez, a mí me parece, o el papel relevante al juez, que ya lo tenía, pero ahora el decisivo, me parece bien. Una queja clásica, que la hemos leído también en los comentarios, es, hombre, pero solo el administrador concursal conoce, es más experto, ha estado allí. Bueno, hay que suponer que en el dictado de esas reglas especiales el juez sabrá dejarse aconsejar, como en infinidad de decisiones que se toman en el marco del concurso por el administrador concursal, aunque sea de una manera informal, por teléfono o en una reunión. O sea, no hace falta tramitarlo vía plan, proveído, traslado, nuevo proveído, emplazamiento y resolución. Pues si el juez quiere conocer alguna singularidad, incluso del deudor o del administrador concursal, como ocurren tantas cosas, yo creo que va a hacerlo y va a hacer y dictará las reglas especiales correctamente. Por lo tanto, a mí me parece una modificación estupenda y yo creo que va a contribuir a ser más rápidos y más eficaces. Y lo que dices tú, Amanda, del 50%, pues también coincido, no solo coincido, sino que cuando lo leía me preguntaba por qué, ¿no? O sea, por qué razón se introduce un juego de mayorías al que no es del todo sensible en general el sistema, ¿no? De repente se introduce un juego de mayorías para que esa mayoría decida autogestionarse al margen de la decisión del juez, ¿no?
no es la mayoría de los acreedores la que tiene la capacidad en muchas decisiones a lo largo del concurso de decirle al juez, no, mire, usted ha pensado esto, pero nosotros como mayoría del pasivo afectado que somos, le decimos lo contrario. Entonces, desde un punto de vista o buscando el fundamento normativo, no lo encuentro y me llama la atención la regla y efectivamente pues parece que invita a pensar que eso pueda dar problemas, ¿no? Pues sin que sirva de precedente, pero casi estoy de acuerdo con Pedro en casi todo. Me he quedado un poco tranquilo con el inciso final del tema de los porcentajes de los acreedores, que daré también mi opinión. Pero es verdad, a ver, yo creo que en la práctica los planes de liquidación se habían convertido, por lo general, en formularios, en que casi todo el mundo utilizaba los mismos y no hacía más que retrasar el procedimiento y lo complicaba. Entonces, a mí la desaparición del plan como tal no me parece mal. Y sí creo que el administrador concursal debe ser oído ahí, porque el día a día lo ha llevado el administrador concursal y probablemente es el que tenga más medios o más conocimiento de situaciones especiales que aconsejen que haya reglas especiales. Dejarlo a la prudencia del juez que le haga una llamada de teléfono o se tome un café, como dice Pedro, no sé si es la mejor vía para darle pie a que el administrador intervenga ahí, pero yo creo que sí que debería intervenir. Además, supongo que los jueces, bueno, vosotros lo diréis, pero yo creo que los jueces raramente se pondrán a hacer unas reglas especiales sin haber hablado con el administrador concursal para ver qué situación especial puede haber. Y la cuestión del porcentaje de los acreedores que puedan dejar sin efecto, creo que dice el texto, dejar sin efecto las medidas o las reglas especiales, es verdad que es muy llamativo, porque es introducir algo que no existía en la liquidación concursal nuestra. Pero a mí no me parece del todo mal que en el proceso de liquidación también los acreedores tengan voz en el sentido, voz determinante, que puedan llegar a tomar una decisión que deje sin efecto determinadas medidas. Igual que en un convenio, un determinado porcentaje de acreedores puede obligar a que no se cobre la mitad del crédito por el resto de acreedores o otros porcentajes, ¿por qué no van a ellos decidir que la liquidación pueda ser más aconsejable a sus intereses, desde luego, pero que pueda ser más aconsejable de una determinada manera? Entonces, a mí no me parece mal esa idea y me parece bien. Quizá haya que variar los porcentajes. Quizá haya que hacer algún tipo de exigencia de mayor intervención de acreedores para tomar una medida de esas. Pero como idea me parece que puede ser interesante. Esta última invocación a la mayoría en liquidación, ciertamente, bueno, pues va un poco contra la genética de la liquidación y es ciertamente llamativa. No obstante, aunque pasara así al texto de la ley, es muy difícil ya en liquidación conseguir un 50% de mayoría. En convenio todavía el acreedor conserva cierta motivación, pero en liquidación se produce una auténtica desbandada. De hecho, los acreedores, los comunes, los ordinarios, yo creo que si cogiera todos los concursos históricos del juzgado y viera un acreedor ordinario que hubiera formulado observaciones o alegaciones al plan de liquidación, probablemente en los años de concursos de promotoras, quizás algún permutante que no tuviera inscrita condición en el registro y se hubiera clasificado el crédito como ordinario, que era muy gravoso, muy sanguino. Y quizás por ahí pudiéramos encontrar alguna, pero si no, es absolutamente excepcional. Luego, pensar que se va a conseguir motivación para, con una legitimación colectiva, luego ponerse de acuerdo para postular unas reglas unificadas especiales que sustituyan a las previstas en la ley, se me antoja casi quimérico. Luego, los juegos de mayorías a mí me dan mucho miedo, porque las mayorías no siempre significan criterio. Y que se vayan a establecer unas reglas bien pensadas, que sean mejores que las previstas por la ley o las previstas por el juez del concurso como sustitutivas, ciertamente me parecería bastante extraño. No obstante, bueno,
quizás se quiera hacer también la liquidación algo más democrática y que el juego de mayorías permee también esta solución del concurso. Pero desde luego, cuando menos es llamativo. Quizás tenga algún origen en el derecho comparado, lo ignoro, pero bueno, veremos. Vamos con otra de esas secciones amadas por Amanda, que es la de calificación del concurso. La verdad es que yo durante muchos años tuve el sentimiento contrario al de Amanda. A mí me gustaba mucho la sección de calificación. Es verdad que por el camino he ido perdiendo afección y ahora tengo un cierto desengaño con ella porque consume muchísimas horas a la administración concursal, consume muchas horas al juez del concurso y el rendimiento es muy escaso. Si ponemos que yo en mi juzgado pongo, por decir, una sentencia de calificación mensual, 12 por 15 años, 180, creo que tengo 4 o 5 calificaciones en todos estos años. Es que es un 3%. Es una ganancia muy, muy magra para el trabajo que lleva. Aquí se suprime el Ministerio Fiscal, que la verdad es que era un mero figurante, salvo muy honrosas excepciones. Se potencia el papel de los acreedores y, bueno, se introduce, al cambiar la resolución vehicular y cambiar también, digamos, el contenido del convenio, con la desaparición de gravosos y no gravosos, pues ahora la sección de calificación se generaliza y vamos a tener sección de calificación en cualquier concurso. La variancia porcentual va a ser muy limitada. Ahora pues tendremos 6 o 7% más de calificaciones concursales. Aquí vamos a seguir el orden. Comenzará Pedro, luego Carlos y concluirá Amanda. Bueno, pues en este punto y con respecto a la ampliación, los procedimientos en los que se abrirá la sección de calificación a todos, cualquiera que sea el convenio, pues lo que yo dije por escrito y reitero aquí, porque es que me parece clarísimo, es que si la razón por la cual para los convenios llamados benignos se preveía la no apertura de la sección era estimular la formulación y aprobación ulterior de estos convenios, pues es evidente que la ratio legis ha fracasado estrepitosamente y que por lo tanto eso no puede ser, ¿no? Así que desde esa perspectiva, bien está. Lo que yo me preguntaba, ya en plan, haciéndome el ingenuo, que no soy, es, bueno, si en lugar de hacerlo así, lo hubiéramos hecho a la inversa. Es decir, bueno, como esto no ha funcionado, ¿por qué no reducimos el espectro objetivo de la sección de calificación? A lo cual se uniría como argumento el que tú acabas de expresar, ¿no, Alfonso? Bueno, realmente, si excluyéramos la calificación, que es una sombra que planea siempre sobre el concursado o incluso sobre el preconcursado, ¿no? Como razón para no instar el concurso, para hacerlo antes, después o de no sé qué manera. Si dijéramos que en todos aquellos casos en los que llegue a proponerse un convenio y aprobarse, o incluso no aprobándose obtener, ya me voy a poner más generoso y más ingenuo todavía, obtener un cierto grado de adhesiones, aunque sea insuficiente para su aprobación, que eso dará lugar a que no se abra la sección de calificación. Si eso fuera un estímulo razonable, que no sé si lo es, pero si lo fuera para que se formularan más convenios y hubiera menos liquidaciones, y si creyéramos, que tampoco sé si seguimos creyendo, que el convenio es la única vía de continuidad que debe perseguir como prioritaria la legislación concursal, pues a mí me parece que estaría bien eliminar la sección de calificación en más supuestos en lugar de ampliarla a más supuestos, ¿no? Considerando todas esas variables. Pero no puedo decir mucho más. Yo entiendo lo que dices, Alfonso, con respecto a cierto, en fin, cierto desencanto que te provoca la praxis. Bueno, es verdad que desde el punto de vista de los letrados es muy estimulante intervenir en secciones de calificación porque es donde a veces haces mucho trabajo y trabajo valioso, pero a mí es un procedimiento que sinceramente no me gusta, en el que no me gusta como procedimiento y como procedimiento contradictorio y como procedimiento en el que se garantice suficientemente el derecho de defensa. Yo soy un civilista, en fin, vocacional puro y de práctica algo, y me creo el procedimiento civil con plena contradicción, y el que quiere venir a por mí, que venga, que plantee una demanda
en condiciones, con todo su juego y jugamos el partido. Yo creo que algunas secciones de calificación se han convertido en un pim pam pum y en una vía de obtención de cosas raras que no digo siempre, pero bueno, algunas veces. Con lo que tampoco, o sea, mi desencanto, o sea, me gusta, lo que quiero decir es que me parece que tiene un sentido en el esquema concursal, pero que en la praxis probablemente no funciona del todo bien. Y ya está, con esto acabo, os dejo que habléis vosotros. Amanda, cuéntanos por qué estoy yo te provocaba tanto desamor la calificación, ¿qué es lo que te repelía? Porque lo otro lo entiendo, lo de los planes de liquidación porque es un rollo, pero la calificación, que es un juicio puro con una sentencia preciosa que puedes dictar, ¿por qué? Pues si queréis, intervengo yo ahora, aunque sea alterar el orden de Carlos. Pero mira, una de las razones fundamentales es porque mi último destino penal fue un juzgado de instrucción de Marbella. Entonces, a mí, todo lo que me suena, o sea, y aparte estamos hablando del año 2009, en una época candente. De manera que todo lo que me suene a culpabilidad, todo lo que me suena a penal, mal vamos. Y después, efectivamente, por la praxis, es decir, en muchos casos, aun viendo que hay base para esa calificación culpable, bien sea porque no se ha utilizado una versión de la norma que era la que correspondía, bien sea por falta de elementos probatorios, pues finalmente da lugar a después de todo el procedimiento y de lo que implica, a una sentencia de calificación del concurso como concurso fortuito. Entonces, deja una sensación bastante, bueno, por lo menos a mí, bastante pobre, ¿no? Por otra parte, no soy defensora de esta sección, que además es una sección que no tiene parangón en el derecho comparado, más allá del caso de Uruguay, en cuyo origen estaban los mismos que en su momento el prelegislador aquí en España. Pero bueno, o sea, quiero entender que la razón de ser de esa generalización de la sección de calificación en el anteproyecto está bastante vinculada, primero, con el hecho de que tampoco han resultado tan exitosos esos convenios, o sea, ni gravosos ni no gravosos. Y en segundo lugar, por la cuestión de que contamos con un precepto de la directiva que tendemos a olvidar todos, pero que está ahí, que es el 19 y que se refiere al régimen de obligaciones de los administradores en la proximidad de la insolvencia. Entonces, ¿por qué ese precepto no ha dado a España excesivos quebraderos de cabeza durante la negociación de la directiva? Pues porque contábamos con un catálogo completo de acciones de exigencia de responsabilidad de administradores en vía societaria y en vía concursal. Así que creo que puede estar en ese punto la justificación de esa extensión de la sección de calificación con independencia de que estemos en liquidación, en convenio, gravoso o no gravoso. Bueno, yo creo que, bueno, más comentado especialmente eso, el extender la pieza a todos los procedimientos concursales. Yo creo que ese cambio no va a tener mucha trascendencia práctica, pero porque antes había pocos convenios, por tanto, como decías tú, Alfonso, pocas piezas de calificación más se van a abrir y las pocas más que se abran no creo que de ellas resulten unos resultados, valga la redundancia, buenos para los acreedores, porque la experiencia nos dice que poco se consigue a través de las piezas de calificaciones. Vale, yo, en este punto de la calificación, que a mí también me gusta mucho como abogado, porque realmente es como, bueno, pues tienes mucho margen para hacer, estés en un lado o estés en el otro, me parece atractiva. Pero yo en el ámbito concursal sería partidario de prescindir de la pieza de calificación, porque hay suficientes remedios o mecanismos, como dice Amanda, en nuestra legislación societaria para exigir responsabilidades a los administradores y dejando al lado incluso o de lado las responsabilidades de tipo penal, ¿no? Que también pueden caber. Y no sé por qué por qué meternos en el procedimiento concursal en este fregado, valga la expresión. A ver, lo entiendo,
pero yo creo que se potenciarían más las soluciones concursales si no existiera la sombra de la calificación. Cuando un deudor se plantea el ir al concurso, siempre aparece la sombra de la calificación. Y en todas nuestras conversaciones con clientes, en esas situaciones previas, se habla de la calificación. Que luego es verdad que esa sombra no se convierte en una tormenta y en un nubarrón tremendo, pero introduce un elemento de incertidumbre grande que hace dudar y que muchas veces retrasa la toma de decisiones. Entonces, yo no sé si sería buena idea prescindir de ello, porque igual conseguimos más soluciones concursales a tiempo, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y bueno, eso es todo sobre esto. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo absolutamente contigo, Carlos. Yo creo que si yo fuera legislador me arriesgaría a suprimirla. Siempre estoy a tiempo con los años de arrepentirme, pero llevamos casi 20 años de experiencia y la calificación no ha sido eficaz. Creo que, como tú dices, se ha convertido en un estímulo negativo para la pronta solicitud de concursos. Todo lo contrario de lo que debería ser en la práctica. Oiga, mire, usted tiene una sanción por demorarse en la solicitud de concurso, acuda de forma pronta y, como tú bien dices, creo que está dando lugar a todo lo contrario, a retrasos. Y esto además ha contaminado el uso del antiguo artículo 5 bis y 583, porque muchas veces se ha venido utilizando en la práctica para alejar de acciones rescisorias, alejar con esa ganancia de 3 meses más 1, ahora más, con la legislación COVID, el círculo de personas afectadas por la calificación de los 2 años, y también para preparar y ganar tiempo para arreglar contabilidades, porque estaban hechas un desastre y no puedes llegar al concurso con una contabilidad así, porque prácticamente ya te ponían la primera en la frente de la irregularidad relevante contable o del incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza a la contabilidad. Luego, creo que no sería excesivamente arriesgado suprimir la sección de calificación, porque ha dado un rendimiento tan mínimo que la pérdida es muy poca. Sobre todo cuando tenemos unas acciones de responsabilidad de administradores, fundamentalmente frente a acreedores, como la individual y la del 367, que creo que dan un abanico potencial de perseguibilidad considerable. Y además creo que en general somos más finos en las demandas individuales. Cuando digo individuales, son en las que se persigue individualmente, de acreedor a administrador, que en la sección de calificación. Y aquí recojo el pensamiento que antes he creído intuir en Pedro. Hay muchas condenas históricas a la cobertura del déficit que desde una perspectiva societaria son insostenibles. Son insostenibles. Nunca habríamos firmado eso. Condenas al 100%, al 75%, etcétera, que con la perspectiva de los años, y aquí creo que si queremos realmente mejorar la legislación concursal, debemos ser sinceros, con la perspectiva de los años, creo que eran condenas que no guardaban parangón con la negligencia, y mucho menos con el daño, porque hay veces que ni era posible cuantificar el daño. Y te ibas a unas condenas de cobertura del déficit en momentos, además, que ni siquiera te podías excusar luego con un concurso de persona física con el BEPI, porque no lo había. Y un poco pasó también al principio, creo que nos pasamos de frenada con las rescisorias concursales. Creo que nos pasó lo mismo. Ahí hay pecados de juventud, creo, de los jueces y de la legislación. Yo creo que si realmente queremos mejorar, hay que reconocer los errores. Yo creo que aquí erramos en el pasado. Bien, y entramos en el último tema estrella, que es el procedimiento especial para micropymes. Carlos, ¿te parece? Hemos alterado un poco el orden, con lo cual
realmente el culpable de haberlo alterado fue Pedro, así que debía comenzar él, pero no. Va a concluir Pedro, comenzará Carlos, luego Amanda y concluirá Pedro. Vale, bueno, a ver, el tema estrella especial de insolvencia de microempresas puede serlo por toda la novedad que supone el crear un procedimiento específico para un determinado grupo de empresas que cumplan unos parámetros, ¿no? Lo de los 2 millones de volumen de negocio o 2 millones de pasivo y un número de trabajadores, creo que no exceda de 10, ¿no? Me parece que es el límite que señala. La verdad es que con la experiencia que tenemos del tipo de concursos que hay en su mayoría, es probable que se convierta en el procedimiento, no sé si tipo, pero sí el más genérico. Va a haber muchísimas empresas que se vean abocados a él. A mí me parece, bueno, y lo que es más característico de este régimen es la utilización de formularios para todo tipo de solicitudes, de puesta en marcha, etcétera, 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 y la utilización de medios telemáticos, vistas telemáticas, etcétera, etcétera, incluso resoluciones orales por parte de los jueces. Es un sistema que prevé darle muchísima mayor agilidad a los procesos concursales. Desde ese punto de vista, bien, la valoración es positiva, porque todo lo que sea darle celeridad puede estar bien, si al mismo tiempo es eficaz. No tengo muy claro, no lo sé, si la Administración de Justicia está preparada para absorber toda esta demanda de asuntos nuevos que habrá por estos medios tecnológicos, no lo sé, pero bueno, parece una apuesta arriesgada. Bueno, y el uso de formularios. A mí no me gustan los formularios, porque me gusta trabajar las cosas, además, ¿no? Pero, bueno, tampoco me opondría a que hubiera formularios que simplificaran la tramitación. Bueno, si están bien hechos, vale, pues vamos a ser concisos y parcos. O sea, que por sistema tampoco me opondría a ellos. Lo que echo de menos, o lo que me parece, no sé si peligrosa es la palabra, pero no me parece correcto es prescindir de los profesionales en este procedimiento, porque se prescinde de los profesionales de manera absoluta, o sea, de los abogados e incluso de la administración concursal, y se traslada todas las decisiones y la tramitación, bueno, la tramitación y las decisiones a la oficina judicial sin la intervención de profesionales. Yo creo que eso, dejando de lado lo que pueda haber del derecho de defensa, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso os va a crear un problema en los juzgados muy grande, operativamente, muy grande, porque en los concursos yo creo que hay muchísimas cuestiones grandes y pequeñas que se resuelven por la administración concursal y por los letrados y que no llegan al juzgado. Y yo creo que en el día a día todos somos conscientes de que eso pasa muy a menudo. Claro, con este sistema todo va a pasar por los juzgados. Cualquier cosa que quiera plantear cualquier acreedor por vía telemática, pero va a llegar a la mesa del juez para resolverlo. A mí me parece una imprudencia. Creo que eso al final es un poco ingenuo pensar que eso va a conseguir acelerar los procedimientos. Y lo que no haya administración concursal me parece un error. El sistema de un procedimiento específico para este tipo de empresas y el tamaño de concursos me parece bien. Vamos a hacer algo eficaz y ágil. Pero no creo que lo mejor sea prescindir de los profesionales. Vale, pues aquí, pues como se suele decir, la joya de la corona, vamos. Desde luego yo creo que de todos los puntos recogidos en el anteproyecto, el que más voces en contra ha conseguido recolectar es este procedimiento especial para microempresas. No es una originalidad de España, eso también lo tengo que decir. De hecho, leyendo el anteproyecto me recuerda bastante al texto sobre el que trabajamos en el seno del Grupo 5 de UNCITRAL, de Naciones Unidas, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
¿Y qué puntos esenciales tiene este procedimiento especial? Bueno, pues en primer lugar ha sido criticado el propio concepto de microempresa. Tampoco es una invención del prelegislador español. Vamos a ver, no tengo nada que ver con el texto, pero sí que me gusta ser objetiva tanto en elementos a favor como elementos en contra. Y se critica el concepto de microempresa. Bueno, es que no es una invención del prelegislador español, es que viene marcada esa definición por una recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003. Nos podrá gustar o no, pero lo cierto es que esa recomendación está ahí. Puntos básicos de este procedimiento especial, por una parte, el carácter modular, la flexibilidad procesal, esa simplificación de trámites, ese deseo u objetivo de reducción de costes y de tiempos, lo que se traduce a la postre en que en este procedimiento no se contemple la preceptiva intervención de determinados profesionales. ¿Supone eso la supresión del profesional? No lo leo de esa manera. Supone que no es preceptivo. Luego, quizá haya determinados puntos que haya que arreglar. Vamos, yo así lo veo para hacerlo factible. Si no se contempla como preceptiva la intervención de abogado, pues aquel fontanero que se haya constituido pues como una pequeña SL, vamos a ver, solo seguramente no podrá operar, necesitará un asesoramiento. Quizá la solución podría ser el que hubiera una cobertura de esa asistencia letrada, al menos en términos de asistencia jurídica gratuita. Después, en cuanto a la no necesaria intervención de administrador concursal, yo es un punto que no comparto del todo. No se prohíbe la intervención del administrador concursal, eso sí que es verdad, o sea, se puede solicitar por las partes su intervención. No comparto, eso sí, con cargo, o quién debe asumir la retribución de ese administrador concursal, y entiendo que debería ser soportada por la masa. Pero cuando se habla de supresión de la figura, de no necesaria intervención del administrador concursal, a mí me viene a la cabeza la experiencia como juez civil cuando tenía que celebrar un juicio verbal en la que no era preceptiva la asistencia letrada. Y es que muchas veces ese juicio verbal, desde la perspectiva del juez, resulta mucho más difícil de lidiar o de gestionar que un gran juicio ordinario de 10 millones de euros. Entonces, muchas veces, por mucho que se repita la palabra simplificar o reducir costes, tiempo, hay que ver cuál es el resultado práctico de todas esas medidas. Y, desde luego, punto clave de todo este sistema es el uso de la tecnología. Está claro que con el sistema actual que tenemos y con el régimen actual con el que trabajan los juzgados es imposible que pueda tener éxito ese sistema. Requiere una revolución digital, una revolución tecnológica. Por eso, esta normativa o esta norma proyectada debe ser interpretada necesariamente con los avances que vendrán de la mano de otro anteproyecto que, de hecho, se presentó y fue aprobado por el Consejo de Ministros el martes pasado, que es el anteproyecto de eficiencia digital. Solo con esos avances digitales se pueden entender determinados puntos que se recogen en este procedimiento especial de microempresas. Si no, francamente, desde mi punto de vista, parece ciencia ficción. Otro punto que no comparto en absoluto son determinados privilegios del crédito público, pues que esperemos que se depuren durante la tramitación parlamentaria o incluso antes de que pase a segunda vuelta el texto. Pedro. Gracias, Amanda. Bueno, pues yo, por hacerlo lo más breve que pueda, diré las cosas que no me gustan. Nada. Primero, no me gusta el nombre. Ya sé, Amanda, no lo sabía, pero lo investigué y ya sé que proviene de una recomendación europea, el término microempresa. Y da igual cómo se llame una cosa, porque al final lo importante es la norma, ¿no? Es el solomillo que hay detrás. Hombre, pero llamar microempresa con un cierto tono peyorativo a una actividad empresarial de un señor que tiene 10 trabajadores y factura 2 millones de euros, pues francamente me parece
Porque claro, siempre pensamos en el fontanero, que es un autónomo, que tiene una SL y que está él solo y que factura 42.000 euros al año. Y dices, hombre, eso sí es una microempresa. Pero ya el nombre me parece que tiene una connotación negativa que no me gusta nada, ocurra lo que ocurra en términos prácticos o no. Segundo, me parece que se está creando, o el resultado del anteproyecto es crear un procedimiento no ya especial, sino un procedimiento distinto que tiene poco que ver con el procedimiento concursal común y, en fin, que requeriría un grado de explicación mayor el por qué extraemos o sustraemos de la regla concursal y del procedimiento concursal ordinario, con el principio de unidad tan proclamado en la exposición de motivos de la ley de 2003, un procedimiento que encima está llamado a ser de aplicación masiva, ¿no? Con lo que eso me parece que el nivel de especialidad que introduce este procedimiento es excesivo para atender a una situación que, sin embargo, es la común y dentro del esquema general de la ley concursal yo creo que no tiene encaje. Tercero, me parece que es una complejidad magnífica. O sea, hay un esquema en el número 5 de la publicación, que es magnífico el esquema, pero es un esquema revelador para los que no lo tengan en las manos. En 5 hojas, este es el cuadro de este procedimiento. O sea, esto requiere, en fin, un experto en física cuántica para destriparlo. Es un procedimiento complejo en su diseño global y, por lo tanto, mal por ese lado. Y último punto de crítica, pues que, aparte de lo que habéis dicho de los profesionales, es evidente, ¿no? Lo decimos Carlos y yo y parece que estamos haciendo lobby, corporativismo y tal, pero bueno, lo que has dicho tú del verbal es tan claro, Amanda, que es que basta con esa explicación. Es absurdo prescindir del profesional porque lo único que añade es líos, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo dentro de esa general desjudicialización se deja en manos del deudor buena parte de la marcha del procedimiento, entre otras la propia comunicación a los acreedores, de la que nace cierto derecho de los acreedores en el concurso, que es muy relevante a todos los efectos, no solo de tutela del crédito del acreedor, sino incluso de la propia marcha y desenlace del procedimiento concursal, ¿no? Entonces, un hito tan importante como ese, y es la configuración de la masa pasiva del concurso, queda en manos del deudor, de su lealtad en el ejercicio de sus comunicaciones, de la eficiencia de las comunicaciones y de la capacidad de reacción que tengan los acreedores. Lo cual es de un liberalismo y de una confianza en el empresario máximas que a mí en un plano filosófico me encantan, me parecen ideales, el mundo debería ser así, pero todos sabemos que esto es España y que el mundo no es así y por lo tanto parece muy, muy audaz la fórmula como para que eso funcione bien y no dé lugar en la vuelta a más problemas. Acreedores que llegan tarde, incidencias judiciales, nulidades, en definitiva, eso que se quiso evitar desjudicializando, que acabe, en algunos casos al menos, volviendo, ¿no? Con lo que le veo todos estos problemas a este asunto, que me parece evidentemente bien intencionado y que tiene un sentido, pero no me ha gustado nada la regulación. Mi voto es muy negativo. Debes estar en mute, Alfonso. No te oímos. Igual te has quitado el micrófono mientras hablábamos. Prueba a dártelo yo, Alfonso. Ahora. Es que por más que le daba, no se reactivaba. Bueno, esto es el prelegislador que no quiere que hable del procedimiento simplificado. Que, como bien dices, no tiene nada de simplificado, es complejísimo, y lo he hablado con gente con mucha experiencia procesal y procesal concursal y realmente es un auténtico laberinto. Si los que somos especialistas en la materia nos perdemos, ¿qué puede pensar un deudor o un acreedor? Desde luego es inabarcable para alguien profano en materia concursal o en materia jurídica en general. A mí no me gustan los procedimientos especiales porque requieren una especialidad de conocimiento. Y quien piense que del primero al último del juzgado, es decir, de todas las categorías de los funcionarios, luego la
y luego el juez del mercantil, ¿todos estamos preparados para llevar un procedimiento concursal en igualdad de condiciones? Eso es evidente que no. Y el problema es que probablemente la supresión del abogado y del administrador concursal acabe haciendo embudo en el juez. Porque en un procedimiento concursal te llegan cuestiones a la mesa de lo más variopintas. Quien no haya estado nunca en un procedimiento concursal no se imagina las cuestiones tan heterogéneas y complejas que llegan. Y la mayoría de ellas no las soluciona el juez. La mayoría de ellas las soluciona la administración concursal y el letrado de la concursada. Nosotros creo que tenemos que estar para resolver cuestiones jurídicas de calado, y esto no es para liberarnos nosotros de trabajo, es que nosotros somos juristas, no somos gestores, y tampoco somos gestores procesales. Luego, no se puede pretender de un juez que haga funciones que le son ajenas. Yo siempre digo, yo no sabría redactar una propuesta de convenio porque no tengo la cabeza estructurada para eso. Tengo la cabeza estructurada, al menos en este momento, para ver los defectos a una propuesta de convenio, pero no para crearla. Del mismo modo, no tengo una cabeza para gestionar determinados problemas. Tengo una cabeza puramente jurídica y la gestión es algo, desde luego, bastante más familiar a un administrador concursal o a un letrado de la concursada. Decía Amanda el problema de los verbales sin profesional. Yo no temía más que un verbal que me viniera un señor solo con una carpeta. Porque era abrir aquella carpeta y era abrir como la caja de Pandora. No sabías lo que podía salir, pero nada bueno. Y decías tú, claro, esto si pasa por la cabeza de un abogado, ya criba toda esta información que para el reclamante es importantísima, toda de esencial importancia, pero que generalmente tras un cribado probablemente nada sea de importancia o desde luego muy poco será de capital importancia para el éxito del procedimiento. Bien, esa experiencia que todos hemos pasado, al final lo que llevaba era a mayor tiempo en la resolución, en la sentencia, porque tenías que explicar y además traducir a un lenguaje comprensible. Aquí, cuando tú tienes un letrado en el procedimiento, por mucho que se nos insista en que hagamos un lenguaje comprensible, todos utilizamos al final un lenguaje de tipo críptico, jurídico, porque sabes que son muy pocos los clientes que leen luego las resoluciones. Y que quien las lee fundamentalmente es el abogado, que luego hace una traducción más simplista a su cliente para que la comprenda. Si nosotros tenemos que tratar tete a tete con deudor y con acreedor a través de formularios en los que ya se pierde mucha información, el formulario sirve para lo que sirve, pero desde luego como vehículo transmisivo de información muchas veces deja mucho que desear. A mí este procedimiento, pensando que tenemos que dar una solución para que estas empresas no se vean estancadas en su funcionamiento en el juzgado y que quizás el procedimiento concursal hasta ahora haya sido poco eficiente y que creo que desde los juzgados no tenemos que ser resistentes al cambio, sí creo que tenemos que postular todos, hacer cada uno dentro de nuestro lobby fuerza para que este procedimiento especial, desde luego, salga muy modificado. Yo me quedaría ya satisfecho solo con que no se prescindiera de los profesionales, porque al menos con juez, administrador y con letrado podríamos ir toreando las dificultades del procedimiento, aunque pasara así a la letra en el BOE. Pero solo con que me faltara uno de los dos profesionales, creo que ya quedaríamos cojos. Dense en cuenta que uno de los grandes problemas a veces de la profesión de administración concursal es que tiene que suplir ausencias del letrado de la concursada, cuando no es un profesional buen conocedor del mundo concursal.
Pero si nosotros vamos hacia la profesionalización de los jueces, de los administradores concursales y de los letrados, de todos los que intervienen en el procedimiento concursal, que es hacia donde yo creo que tenemos que potenciar, luego el procedimiento casi me parece hasta lo de menos, siempre que los agentes estén cualificados y bien nutridos de conocimientos y de experiencia concursal. Pero dejar en solitario al juez con deudores y con acreedores directamente me parece ir al precipicio. Y creo que no hay que ser muy experto en la materia para saber que un juzgado en los momentos actuales es incapaz de gestionar un concurso sin la muleta de la administración concursal y sin la muleta del letrado de la concursada. Creo que haría un flaco favor si, creyéndonos jueces plenipotenciarios y omniscientes, creyéramos que vamos a conseguir gestionar hasta el más simple procedimiento concursal sin asistencia de profesionales. Es que me parece imposible de llevar a la práctica. Quizás con mejoras de eficiencia procesal, como decía Amanda, pues todo el tema de formularios pueda ser sobrellevable. Pero es que ¿cuántas llamadas hago a lo largo del mes o gestiones por correo electrónico, por teléfono o directamente presenciales con letrados y administradores concursales que son los que te solucionan los problemas? Bueno, ciertamente a veces tenemos pareceres distintos, tenemos que limar las cosas, perfilarlas y llegar a un entente cordial, etcétera. Pero esa labor de gestión no se hace por el juzgado. Y es muy difícil que la consigamos asumir. Porque se podrá dotar a los juzgados de mayores medios informáticos o telemáticos, pero lo que sí les aseguro es que no se les va a dotar de mayores medios personales. Y si no les dotamos de mayores medios personales y a los que tenemos no les dotamos de mayores conocimientos, pues al final, ¿dónde va a acabar todo? En el despacho del juez. Y entonces, por un lado, le quitaremos el plan de liquidación, pero por el otro lado, le meteremos muchísima más carga de trabajo de la que antes tenía. Y miedo me da que el procedimiento simplificado acabe petrificado y convirtiéndose en el procedimiento lento en vez de en el superacelerado. Bueno, supongo que tendremos posibilidad ahora de tener preguntas a través del chat. ¿Qué tal, Nuria? Hola, enhorabuena, habéis estado genial. Te silencio un momento, Alfonso, porque con tu micrófono se duplica. Eso os decía, enhorabuena, y además yo he aprendido muchísimo y nos habéis sacado alguna sonrisilla. Hay muchas preguntas, si os parece bien voy a dar paso a dos de ellas, el resto te las pasaré a Alfonso, porque una de las cosas que nos han preguntado además es cómo compartimos esta sesión. Se publicará por escrito en Diario de la Ley y luego la versión escrita de la crónica con las preguntas, con las respuestas a las preguntas y el vídeo editado lo subiremos al siguiente número de la Ley de Insolvencia, ¿de acuerdo? Entonces, os paso alguna de las preguntas. Esta primera la han hecho cuando estabas hablando tú, Carlos. Pregunta Yolanda Fernández Díaz. Si el llamamiento a los acreedores se hará única y exclusivamente en el BOE. La han hecho cuando hablabas tú al principio, Carlos, en la cuestión relativa al concurso consecutivo. Sonido reactivado. Yo creo que sí. El planteamiento que trae el anteproyecto no lo tengo ahora delante, pero creo que el llamamiento a los acreedores en el texto simplemente lo limita al boletín oficial del Estado. Lo que no dice es cómo debe ser ese llamamiento. Yo creo que para que sea un llamamiento efectivo debería ser la declaración de concurso, el indicar que los acreedores que tengan más de un 5% pueden solicitar el nombramiento de una administración concursal a los efectos que dice el propio texto, y para que fuera efectivo debería indicar cuál es el pasivo que el deudor ha señalado en su petición, porque de esa manera la información del BOE podría ser suficiente para que alguien pensara que cumple esos requisitos. Y yo, salvo que mis compañeros de charla de hoy lo tengan más a mano, yo creo que solo es en el BOE.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, y además me permito añadir una cuestión de dificultad ahí. Tú dices, bueno, ¿cómo sé yo que tengo el 5%? Bueno, pero no solo eso, ¿no? Sino que está muy desregulado el procedimiento porque hay una comparecencia de un acreedor que ejercita una pretensión porque como tal hay que considerarla, que no se articula por medio de demanda, que no sabemos cómo tiene que fundarse, tampoco explica la norma a qué filtros somete la petición del acreedor, no hay contradicción con el deudor. Supongamos que aparece ahí un señor invocando un crédito que no está reconocido por el deudor en esa lista que presenta, entonces el juez ¿qué debe hacer? Realmente toda esa parte del procedimiento que da lugar al nombramiento del experto está regulada en 4 renglones y a mi juicio de una manera muy insuficiente, que entre otros problemas tiene el que tú dices, pero ese es uno de los varios, ¿no? ¿Cómo sé yo que tengo el 5% juntándome con estos otros dos? Y otra serie de problemas. Pero bueno, parece claro que el llamamiento o el conocimiento del acreedor, el dies a quo y el nacimiento de su derecho y pretensión está en el BOE, creo yo, ¿no? No sé si... Pues estoy traslado de la siguiente. La siguiente es para ti, Alfonso. ¿Qué pasa ¿Perdona? Sí. ¿Qué digo? No, decía que no hacía falta que todos contestemos a todas las preguntas para agilizar. Te comentan que no deberíamos olvidar, te lo comentan aquí. No deberíamos olvidar la sentencia del Tribunal Supremo 305/2015 de 10 de junio que alerta de situaciones de abuso de la administración concursal al solicitar la declaración de insuficiencia de activo como reacción a una reclamación de un crédito contra la masa. Sonido reactivado. Sí, no sé por dónde va quien hace la pregunta. A ver, esto que ha dado lugar a lo que yo he llamado el efecto congelación de rango. Realmente el Tribunal Supremo aquí da respuesta a una situación patológica. Patológica en el sentido de que, además comentándolo con los magistrados redactores de la sentencia, porque tenemos la ventaja de poder preguntarlo y de que nos contesten en la intimidad. Dicen, bueno, es que el caso era muy claro, que era una comunicación reactiva a la demanda incidental de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y en ese caso consideramos que era una comunicación reactiva y que por ello el crédito de la Seguridad Social debía quedar congelado, tener un efecto de bloqueo frente a la comunicación de insuficiencia. Por eso, esta doctrina general de que la comunicación de insuficiencia supone un nuevo pago, un nuevo orden de créditos contra masa y que afecta a los vencidos y a los que venzan, debía tener esas excepciones frente a esas comunicaciones reactivas. El problema es que yo creo que esa doctrina se tenía que matizar y yo de hecho la he matizado en el juzgado diciendo que tenía que ser claramente una comunicación reactiva, pero que además no tuviera por base una insuficiencia existente. Porque si la comunicación, por más que sea reactiva frente a una demanda incidental de la Seguridad Social, responde a una situación de insuficiencia, es que tenía el deber de comunicar. Como máximo, lo que le podemos reprochar es que comunica tardíamente por el estímulo de la demanda incidental, pero no por ello se tiene que hacer de mejor grado a un crédito que si hubiere comunicado cuando tenía que haber comunicado una insuficiencia, la tesorería a lo mejor tampoco lo habría cobrado. Es por eso que yo creo que hay que hacer de vez en cuando lecturas correctoras de la jurisprudencia. Y no porque yo me guste corregir al Tribunal Supremo, Dios me libre, sino porque el Tribunal Supremo resuelve casos concretos y nosotros le damos un alcance general a esa jurisprudencia. Y hay que tener cuidado cuando en los juzgados luego aplicamos esa jurisprudencia general de nuevo a casos concretos. Nosotros tenemos muchas oportunidades de aplicar la jurisprudencia, pero el Tribunal Supremo, hasta que le llega otra sentencia similar, pueden pasar años, a veces décadas. Y no siempre puede ir perfilando. O a veces el perfilado le corresponde quizás pues a orfebres menos dotados, que somos los jueces de primera instancia, pero no podemos renunciar a ello, ¿no? Lo que no podemos hacer es
mero carbon copy de lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Bueno, yo creo, si os parece, muchísimas gracias de nuevo. Lo vamos a dejar aquí, que lleváis ya 2 horas en directo. Así que muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a vosotros. Y nada, Alfonso, si quieres despedir tú, adelante. Muchas gracias, Pedro, Carlos, Amanda. Pues la verdad, Pedro, Carlos, Amanda, Nuria, ha sido para mí un placer ejercer hoy de moderador, porque no necesitáis moderación, porque os moderáis solos. Habéis estado los tres brillantísimos, muy obedientes en cuanto al tiempo y a la distribución temática. Y espero fundamentalmente que haya servido a los que nos hayan escuchado, pues, para tener una visión más genérica, panorámica y además hoy plural de este texto del anteproyecto que no por esperado, pues en algunos aspectos ha dejado de generar sorpresa y controversia. Y nada más, que tengan una buena tarde en lo que resta. Wolters Kluwer, innovando juntos.